El día de ayer hemos conocido que el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia por mayoría que pone un fin, en principio, al viejo debate que tiene más de 15 años sobre la devolución de los fondos del FONAVI, Fondos Nacional de Vivienda. Hemos invitado al magistrado Manuel Monteagudo, que es un jurista, pero que es conocido por su conocimiento de temas económicos, para que nos diga qué es lo que ha decidido el tribunal. Está claro que la decisión significa que no se devolverá todo lo que el FONAVI reclamaba, es decir, el dinero cotizado por los trabajadores más el que había sido puesto por empresarios, lo cual naturalmente modifica el monto total de la deuda del Estado frente a los fonavistas. Pero el señor Monteagudo nos va a explicar qué es lo que estaba en debate, por qué esto llegó como tema al Tribunal Constitucional y bajo qué consideraciones tomaron una decisión. Muy buenas noches, gracias por estar en Las Cosas Como Son, doctor Monteagudo. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por la invitación. Diré que vengo también como ponente de la... Sí, del tema, de esta causa. Bueno, digo eso porque has mencionado mis conocimientos de economía que son limitados, ¿no? Creo que has estado varias décadas en el Banco Central de Reserva, sí, ¿no? Muchas gracias. Entonces me imagino que te habrá frotado con los economistas de este país durante más de 20 años. Bueno, efectivamente, y creo que empezando por ahí te diría que este es un caso que tiene elementos, por supuesto, que tiene que ver con derechos de propiedad, pero hay una cuestión bien importante, ¿no? Que en el tribunal también vemos temas relacionados con la constitución económica del país, es decir, con esas normas constitucionales que obligan a cumplir ciertos principios, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es el equilibrio presupuestario, otro de ellos es la estabilidad fiscal, como la estabilidad monetaria, que son mandatos desde la Constitución para proteger los derechos fundamentales de todos nosotros. Y otro de ellos es que los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Efectivamente, hay una prohibición para que los congresistas ejerzan esta potestad de manera individual, no presupuestaria, y puedan generar el desequilibrio, ¿no? Congresistas de hoy, de ayer, de mañana. La Constitución tiene una serie de prohibiciones. Otra, por ejemplo, como un ejemplo distinto, el Banco Central, mencionado al banco, está prohibido de financiar al gobierno. Hay una serie de reglas en nuestra Constitución para proteger a toda la sociedad de los equilibrios financieros. Eso se ha puesto en juego en este caso, a propósito de una discusión absolutamente legítima con relación a los fondos del FONAVI, las aportaciones al FONAVI. Este es un fondo creado al final de los años 70 por el gobierno militar, que se liquida en el año 98. Entonces, se plantea un referéndum, ¿recordarás? A pedido del tribunal, precisamente, me parece, ¿no? Bueno, digamos, un grupo de ciudadanos inicia este proceso que es rechazado por el Jurado Nacional de Elecciones. Se plantea una acción de tutela que termina en el Tribunal Constitucional el año 2007 y el tribunal dice, no, señores, esto no es un tributo. Esto sí puede ser discutido, puede ser sometido a referéndum, ¿no? El año 7, me parece. El año 2007, ya. Efectivamente. O sea, hace 16 años, bajo la presidencia de Javier Alba Orlandini. Correcto, ya. Correcto. Muy bien, entonces había un referéndum, el referéndum dio ¿qué como resultado electoral? Claro, establece la ley de devolución con una serie de principios y criterios que, como es lógico, digamos, necesitaban ciertas precisiones, ¿no? Que van a generar algunos otros pronunciamientos del tribunal. Para hacer corta la historia, en el año 2017 se produce el último y el tribunal en ese momento hace una vacatio legis, o sea, es decir, dicen, mire, un momento, vamos a detener este proceso y le indicamos al Congreso y al Ejecutivo que establezcan una legislación acorde a ciertos parámetros, ¿no? Y que se continúe y que se realice un proceso de devolución, porque esto ya lleva todo el tiempo. Uno de ellos, el que ha señalado, es ¿qué se devuelve? ¿Qué se devuelve individualmente? Y la regla es, en ese momento, con pronunciamientos, los anteriores, hay otro del 2012 importante, se devuelven los aportes efectivos de los trabajadores. Actualizados de acuerdo a la evolución de la inflación. Actualizados. ¿Cómo los vamos a actualizar? Es otra regla importante, con la tasa de interés legal. Esa es una manera de remunerar el paso del tiempo. ¿Qué se ha discutido aquí? ¿Qué cosa hemos decidido? Que esta ley, que se aprobó el año 2021 para dar cumplimiento al vacatio legis, tiene algunos problemas constitucionales serios. Primero, incorpora en la devolución no solamente los aportes de los trabajadores, sino los aportes del Estado
y los aportes de los empleadores. Del Estado como empleador. El Estado como empleador. Ya, no, exacto. Y no, sí. Esto no es conforme al parámetro establecido. Primera cuestión. En segundo lugar, establecer como remuneración, como actualización, la tasa de interés y además el IPC, digamos, es una doble remuneración. En ninguna parte, realmente en ninguna parte se produce una doble tasa de interés. Entonces, no, la ley y el propio tribunal ha hecho referencia a una remuneración con estas características. ¿Ok? Ahora, hay otro elemento importante. Al momento de hacer un cálculo individual, digamos, hipotéticamente, lo que a mí me tendrían que devolver si yo fuera una persona que en ese momento tuviera ese derecho, deben excluirse los beneficios indirectos, ¿no? En mi caso individual. ¿Qué son cuáles esos beneficios indirectos? Mira, por ejemplo, procedimientos de instalación de servicios de agua y desagüe, ¿no? Electrificación, o sea, personas que han hecho aportes al FONAVI y que han recibido, digamos, estos servicios. Voy a poner como ejemplo, yo vivo en una zona de Lima donde no había desagüe, las casas tenían silos y hace poco, digamos, había una instalación de servicio de desagüe. Entonces, se supone que en el proceso de determinación de la devolución, en estos casos, estas personas, en mi situación hipotética, bueno, vamos a hacer una exclusión de los beneficios indirectos, ¿no? Ese es un criterio que también se estableció y que, digamos, esta ley aprobada en el año 2021 no discernía y estaba generando también un problema fiscal, porque al fin de cuentas esto te afecta a la constitución económica. Por supuesto, ¿no? ¿Cuánto va a tener que gastar el Estado que no está presupuestado? Exacto. Y finalmente, tal y como han sentenciado ustedes, ¿cuál es el monto que debe ser devuelto? Bueno, en realidad nosotros no hemos manejado montos. ¿Me permite decir a otra cosa interesante, digamos, que hay en la ley también? La ley crea un mecanismo que es un título valor. Es decir, cada persona que tiene que devolverle va a tener un título valor, dice la ley, que se redime a los 5 años. Entonces, en realidad es una manera de convertir esta deuda a un vencimiento de 5 años, ¿no? Y generar una presión sobre el fisco inmanejable. Entonces, claro, se pensó que este podía ser un mecanismo de desarrollo financiero, etcétera, pero evidentemente, para tener que devolver, se tiene que utilizar los fondos recuperables del FONAVI y si no alcanzas, ingresar a un proceso presupuestario. Se han devuelto, según las cifras que están en el expediente, más o menos, aquí tengo 2.000 millones, 1.900 millones de soles. ¿A cuántas personas, a cuántos fonavistas? Mira, ese dato no voy a equivocarme si lo doy. Pero son varios cientos de miles, Sí, ¿no? sí. 2.000 millones es bastante dinero, se ha repartido a bastantes personas. Por supuesto. ¿Pero cuánto falta? Bueno, en este momento se estima recuperar del fondo de FONAVI, en el FONAVI, voy a hacer una corrección, permítame, ¿ya? Se han devuelto 1.300 millones. 1.300 millones, ¿ya? Hay en la actualidad 1.900 millones en los fondos para devolver. Esto está, por eso me he confundido, esto está increíblemente paralizado. Hoy se puede empezar a devolver, porque claro, el Ejecutivo en el año 2021 pedía que se declare la inconstitucionalidad de toda la ley, entonces se iba a paralizar. Hoy hay recursos, se puede empezar a devolver. Hay 2.000 millones para devolver. Se estima, según se ha explicado, recuperar alrededor de 2.000 millones, ¿no? Ahora, han habido diferentes montos de cálculos y proyecciones. Digamos, el menor, por así decirlo, arriba a unos 6.000 millones. O sea, ¿En total? En total. ¿Que faltan 6.000 o faltan 4 más los 1.300.000 que ya se han pagado? Falta pagar 6.000. 6.000 millones, bueno. Entonces faltarían 4.000, pero ese es uno de los cálculos, ¿no? Ese es uno de los cálculos. Entonces, lo importante aquí es que esto deje de estar suspendido, que se restablezca. Bueno, quedó claro. Sí. Pero naturalmente esto ha sido rechazado por la Asociación Nacional de Fonavistas, que aspira a que se pague 4 o 5 veces más del monto que usted ha mencionado. Pese a que no han visto montos, dice usted, se habla de 42.000 millones que ellos habían previsto cobrar, incluyendo las cotizaciones de los empleadores, también el Estado en tanto que empleador. Claro. En realidad, primero hay que hacer una precisión. La acción de inconstitucionalidad ha sido planteada por el Ejecutivo, ¿no? Sí. Considerando que la ley viola los principios económicos que hemos señalado, ¿no? En el proceso han intervenido, digamos, por el interés que está concernido, 2 asociaciones vinculadas a los fonavistas. Una que plantea, digamos, que la ley es correcta
y hay otra que está de acuerdo con la inconstitucionalidad, porque me parece encuentra muchos de los vicios que estamos señalando. Yo diría, y esta es una apreciación, digamos, algo subjetiva, si nosotros le imponemos al fisco, digamos, la devolución de los empleadores, la devolución del Estado, la devolución de las aportaciones, la doble remuneración, esto no se va a poder devolver. Esto no se va a poder devolver. Nunca, no va a haber dinero. Exacto, entonces es prácticamente, digamos, en términos, digamos, realistas, entre un mecanismo que es razonable fiscalmente y otro que va a ser imposible la devolución, ¿no? ¿Cuánta gente está todavía pendiente de ser reembolsada de lo que ha pagado? Esa cifra no te la puedo dar en este momento, con todo gusto, en otra oportunidad te la digo. Nosotros hemos discutido la constitucionalidad de la medida, ¿no? No los aspectos prácticos materiales, la medida, el monto y el número de personas beneficiarias. Claro, lo que se nos ha exigido, lo que se nos exige controlar como Tribunal Constitucional es la ley. ¿Esa ley es constitucional? Bueno, no, porque está incorporando conceptos no previstos y quizá lo más importante, porque está afectando los principios, uno de los aspectos importantes, está afectando el equilibrio presupuestal, está afectando la prohibición de iniciativa de gastos. El Congreso no puede tener esta iniciativa. Entonces, eso es lo que le ha tocado examinar al Tribunal Constitucional. Pero no es que hayan considerado que la ley es esencialmente inconstitucional. Es algunos aspectos, unos extremos, como se dice, de la ley que han sido declarados inconstitucionales, ¿no? Claro. Bueno, lo que ocurre es que, claro, hemos declarado inconstitucionales varios artículos y en parte otros, ¿no? Digamos, una solución facilista hubiera sido decir, bueno, acá hay suficientes razones para declarar la inconstitucionalidad total, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay aspectos que ya no son de carácter constitucional. Por ejemplo, la ley 31173, modificada por el Congreso de ahora, tiene una modificación de la estructura de la Comisión ad hoc. La Comisión ad hoc es el órgano ejecutivo, que evidentemente depende del Poder Ejecutivo, pero es un órgano que tiene la asesoría técnica también del Ejecutivo, pero es una especie de directorio. Y ese directorio en la ley de origen era mayoritariamente formado por los fonavistas. Una cosa, digamos, curiosa, ¿no? Y era ese uno de los aspectos que reclamaba y reclama en el origen de la acción de inconstitucionalidad. ¿Cómo es posible que la Comisión ad hoc sea mayoritariamente los fonavistas? Esto fue modificado por el Parlamento. Sí. Ya no tienen la mayoría, ¿no? Eso ha quedado. La mayoría son, creo, funcionarios del Ejecutivo, ¿no? Exactamente. El Ejecutivo que es el que ha presentado el recurso ante ustedes. Exactamente. ¿Han comunicado esto ya al Congreso? ¿Cuál es el procedimiento que viene ahora? Aquí evidentemente se ha expulsado del sistema jurídico esta parte de la ley, ¿no? Esto ya está publicado, está informado, está comunicado, y ahora lo que tiene que ocurrir es que la Comisión ad hoc empiece a funcionar con estos parámetros, ¿no? Y empiece el proceso de evolución. Ahora, por lo que veo, la Asociación Nacional de Fonavistas ha anunciado que presentará eventualmente un recurso ante la Comisión Interamericana. ¿Procede o no? Bueno, ya eso escapa un poco de nuestra jurisdicción. Nosotros sabemos que, digamos, las personas naturales, no las jurídicas, ese es otro punto que haré, tienen el derecho de recurrir a la instancia supranacional si se han violado sus derechos fundamentales. Para nosotros es una convicción que esta ley es inconstitucional, que, digamos, este pronunciamiento es concordante con los derechos fundamentales de todos los peruanos y de los fonavistas, ¿no? Estamos asegurando la continuidad de un proceso en ejecución de una ley en referéndum, ¿no? Entonces, eso es lo que nos llamaron a controlar y creemos que eso puede funcionar. Y la decisión está tomada. Muchísimas gracias, Manuel Monteagudo. Recuerdo que usted es miembro del Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado por mayoría 5-1, declarando inconstitucional algunos extremos, como dicen algunos aspectos de la ley votada por el Congreso sobre la manera en cómo debería ser devuelto los fondos de los que cotizaron para el Fondo Nacional de Vivienda. Y para que continúe la devolución. Y para que la devolución se haga efectiva. Normalmente podría retomarse los pagos de devolución pronto. Sí, así porque el Estado peruano ha hecho todo lo que podía. Así es. Bueno, vamos a ver si se paga o no, si cobra o no. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son, con alguna